Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar, hermanos queridos. Gracias, Padre Celestial, por este bello momento de alabanza y adoración, porque este momento especial nos prepara nuestros corazones, Señor, para también poder disfrutar este momento, la prédica, Señor, que se basa siempre en las Sagradas Escrituras, Padre mío. Gracias, Señor, por todos los que hemos estado aquí, Señor, que nos has traído con bien. También, Señor, cuida y protege a los hermanos que no han podido venir, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, que es el libro que estamos desarrollando. Y la semana pasada vimos dos situaciones en particular que pasó el día de reposo. Una que fue finalizando el capítulo 2, donde vemos que los discípulos caminaban, agarraron espigas y simplemente se las comían, y este grupo de fariseos, personas que eran conocedoras de las cosas de Dios, en vez de tener vista espiritual, un corazón espiritual, era el ojo crítico. Y decían: ¿cómo es posible que ustedes hagan esto en el día de reposo? Eso no es lícito. Luego entramos en el capítulo 3, donde el Señor Jesús entra a la sinagoga, lugar donde se predicaba la palabra del Señor, supuestamente. Entonces llevan a una persona deliberadamente con un problema de la mano seca. Y cuando Jesús entra, la palabra de Dios nos dice en el verso 2 del capítulo 3, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Así que utilizaron hasta las cosas del Señor para justificar un pretexto carnal por completo y acusar al Señor. El Señor obviamente sabe lo que está en los corazones y sana al hombre y los mira con enojo. Habíamos explicado que ese enojo era un enojo momentáneo, justificado, de lo que significa aquí en la traducción original, porque Jesús no es un hombre rencoroso y de rabietas. Había un enojo justificado porque le daba tristeza a la dureza del corazón. En algún momento nosotros nos podemos poner enojados, pero es un enojo triste de cómo se predica la palabra de Dios. Tú pones un canal de televisión supuestamente cristiano, pones una emisora cristiana supuestamente, y no se habla de la palabra de Dios. Empiezan a hablar de cualquier cosa, de cualquier locura, y todo una pantomima diciendo que es del Señor. Así que, hermanos, hay un enojo y tristeza a la vez, porque tú dices: tienen la verdad aquí, no hay nada que inventar. Está el pasado, el presente, el futuro, y queremos predicar el comezón de oír, lo que la gente quiere escuchar. Y entonces nos volvemos en una iglesia totalmente un mero espacio físico donde llegan personas dizque a escuchar la palabra de Dios. Y hay cero palabra de Dios, cero por completo. Y la gente que dice: amén, gloria al Señor. Y si tú dices amén, gloria al Señor, ¿cómo está tu vida espiritual? Seguro no la estás leyendo, porque te empiezan a decir cosas no bíblicas. Y si tú tienes una relación íntima con Dios, tú te das cuenta si están buscando al Señor por resolver un problema o tener una relación con Él. Y de eso trata esta prédica, que va a tener dos partes. La primera parte la hemos titulado El Hijo de Dios, parte 1. El Hijo de Dios. Y entramos en materia, hermanos. Abran el libro de Marcos. Gracias, Jaime. Capítulo 3, y vamos a ver del versículo 7 al 19. Y dice así, vamos a ver el versículo 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos, y este versículo, hermanos,
ténganlo allí presente. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Verso 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y aquí está la primera pregunta, hermanos, que podemos hacer en estos primeros versículos. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué? Es una pregunta bastante profunda, ¿verdad? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Será que queremos a ese Señor que cuando tenemos tantos problemas y aflicciones necesitamos resolver breve las cosas? Hermanos, yo no estoy diciendo que esto está mal. Generalmente la persona llega a la iglesia porque está pasando situaciones que ya no sabe qué hacer. Generalmente. Hay veces que hay una persona total, está todo en orden, se le comparte de Cristo, acepta a Cristo y va a la iglesia. Pero generalmente las personas que entran por la puerta es para buscar un mejor trabajo o para solucionar un problema familiar entre parejas o quitarse una adicción, qué sé yo, siempre es por algún problema. Pero, ¿cuál es el fondo de lo que tenemos nosotros? ¿Será que yo sigo al Señor para que me resuelva y yo quiero mi milagro? Yo quiero resolver este problema y apenas que lo resuelves, chao que te vi, mas nunca regresaste. Entonces en el primer golpe de nuevo, yo me acuerdo que cuando yo fui a la iglesia, se me salieron las cosas malas, voy de nuevo para allá. Ese es el Dios que tenemos que buscar, hermanos queridos. El Dios de los panes y los peces, multiplícalo. Estoy soltero, quiero casarme. Da risa, ¿verdad? ¿Cómo se da? Por ahí ciertas muchachas compran un pantalón y una camisa y lo ponen en la cama. Llénalo. Quiero a mi esposo. Quiero ganar más. Porque si yo gano más, te serviré. Póngale el salario, auméntaselo. No lo sirve nada. ¿Cómo buscamos al Señor? ¿De corazón o porque me toca hacerlo porque tengo que venir? Son dos cosas distintas, muy distintas. ¿Qué quiere el Señor? Una relación estrecha contigo, una relación estrecha conmigo. Así que cuando tú abras los ojos y contemples la hermosura, ya sea que llueve verano, digas, gracias Padre, porque he abierto los ojos. Cuando estamos en situaciones complicadas, decirle, Señor, aún así te seguiré amando. No quiero buscarte solamente cuando hay problemas, quiero buscarte siempre, porque tú eres mi papá. Un papá no es solamente en los momentos malos y buenos. Me encanta cuando mi hijo se despierta y ahí está mi esposa de testigo. Cuando no se quiere levantar para la escuela, él se para, dije bravo, ¿no? Y tenía hasta el ceño así. Y así que buenos días mamá, te amo. Como que no va, ¿no? Entonces yo, pero Ricardo, ¿qué te pasó? No, es que me acosté tarde y hay que ir para la escuela. Vaya a bañarse, está bien papá. Entonces como que no va. Qué lindo es cuando tu hijo, sea que reciba algún tipo de situación complicada para él es ir a la escuela, te siga amando y sea él. Hermano, no sé si te ha pasado a ti, los que vivimos para la ciudad, un poquito más lejos, cuando vas en ese domingo, y entonces un hermano antes me preguntó en los saludos, pastor, ¿cómo usted hace cuando llega al embudito ese? ¿Cómo le va? Hermano, ahí me pongo a orar de verdad. Señor, Padre, ¿qué es esto? Padre, dale sabiduría a esa gente para que trabaje por 20. Y hay veces que uno no quiere venir. No voy a decir que alcen las manos, pero hay veces que no te provoca quedarte en la casa durmiendo. Un domingo. Pastor, no me hagas levantar la mano porque la levanto. Claro que sí, yo también en algún momento. ¿Tú piensas que a veces cuando estamos en estos tranquecitos fuertes hay que tenemos casaculto? ¿Y quién le toca hablar? El hermano tal. Estamos en esa lucha constante en la carne. Pero hermanos, nosotros sentimos más ese golpe cuando no tenemos una relación con Dios.
Pero cuando la tenemos, desahógate, dile al Señor: oye, me cuesta venir hasta Gorgona. Yo no sé por qué le dije heme aquí al pastor. ¿Quién dijo que usted me dijiste heme aquí? Tú le dijiste heme aquí al Señor. Arréglese con el Señor y dígale: Padre, dame ánimo para servir al Señor, gozarme en ti y no buscarte para agobiarte. Lo que leímos antes, hermanos, en el versículo 9: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Oprimir significa agobiar. Estos pueblos de todas las regiones que acabamos de leer estaban buscando a Jesús para que me resolviera mis problemas. Tengo necesidad, resuélvemelo. Y por eso que le dice: discípulos, atentos, por favor, si tengo que salir volando lo hago, porque ya me están agobiando. Y hermanos, era una situación justificada, porque él vino a servir, a cumplir la gran comisión de predicar la palabra de su papá, que es el mismo, y para que se arrepintiesen. Pero él sabía lo que estaba dentro del corazón, y él sabía cuando venían a él si eran para tener una relación o sáname. Entonces, hermanos queridos, tú que estás sentado y yo que estoy aquí parado, ¿estamos viniendo a la iglesia para qué? ¿Para cumplir o para servir? Usted contéstese ahí en su corazón. Usted, como el ofrendar: Señor, ya no puedo comer. Yo que quería ir aquí y comer pescado, no puedo porque lo ofrendé. Hermano, no ofrende si quiere. Allí el Señor no estaba, para que sepa, oyó. Usted dio eso, pero el Señor no lo vio. Mejor no lo haga. Yo no quiero venir a la iglesia, pero me toca. No venga. Y si quieres venir, venga. El Señor conoce los corazones. Y aquí lo estamos demostrando. Él no quería ser agobiado por las personas que no lo estaban buscando como tenía que ser. Citas bíblicas. Vámonos, hermanos, al libro de Juan, capítulo 2, verso 23 al 25. Juan 2, verso 23 al 25. Dice así la palabra del Señor: estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué había pasado en este contexto en particular? Las bodas de Canaán. ¿Qué había pasado aquí? El Señor había purificado el templo, había sacado las cosas que no servían. Entonces estaba el hombre mostrando lo que era, el Hijo de Dios. ¿Y cómo venían las personas? De dos maneras. Oye, ese es el Mesías. ¿Y cómo decían? Este es el que me resuelve. Este es el que me resuelve. Verso 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Claro que el Señor conoce mi corazón. Hermanos, cuando estemos alabando al Señor, alábale en espíritu y en verdad. Cuando estés orando al Señor, órale en espíritu y en verdad. Sé tú. No hables con adornos para pensar que vas a ser oído. Sé tú. Desahógate con el Señor. Dile: Padre, te amo. Padre, no aguanto esta situación. Toma el control. Pero sé tú, porque nadie puede conocer más el corazón que mi Padre Celestial. Así que, hermanos, si estás sentadito allí de verdad, siempre hazlo en espíritu y en verdad. Vámonos al libro de Jeremías, Antiguo Testamento, después de Isaías, capítulo 17, verso 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce en la intimidad de mi corazón? Mi Padre Celestial. Lo conoce a profundidad. Mira que allá en Panamá hay un cardiólogo, miembro de la iglesia El Dorado, y una vez dijo una frase, yo me morí de la risa cuando lo dijo.
Mira, Richie, el corazón es tan engañoso que no te avisa cuando te va a dar un infarto. Y dice que él recibiendo a pacientes en su clínica, ve a un tipo que llega así con dolor en el pecho, que no puede respirar, y le hace el electro, el cardio, toda esa cuestión, y el corazón es de un niño. Entonces él queda como, ¿qué pasó aquí? Entonces hay otros que llegan y que, no, es que me voy a hacer el chequeo el normal del año, está todo bien, arterias tapadas. Y entonces él dice, ¿qué es esto? Y este se tuvo que haber muerto, y entonces este es el que vive como, ¿qué es esto? Engañoso es el corazón. Es tan engañoso que te viene el infarto, hermano. Por ahí hay un poco de atletas que se están muriendo. Cuadritos, condiciones absolutas, 20 y pico de años, ¡pam!, infarto. Y hay otros que están entregados a la lascivia en todos lados, no hacen ni ejercicio, tienen que irse hace rato y están enterrando a todo el mundo. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón, hermanos queridos. Y mientras estemos aquí, como dijo nuestro hermano Gabriel, aprovechemos el tiempo. Queremos el segundo culto, ¿por qué? ¿Porque queremos más gente? No, porque tenemos que desgastarnos en el Señor. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Los tiempos son malos, perversos. Se vienen leyes locas que ya están siendo aprobadas en otros países, que el Señor nos permita que no venga para Panamá. Pero si vienen, hermanos, mayor es el que está en nosotros, que es Jesucristo. Nadie puede parar a Jesucristo. Y si me dicen no te puedes congregar, buscaremos la manera de congregarnos, porque nadie puede contra Dios, nadie ni nada. Así que, hermanos, estemos cuadrados con el Rey de Reyes y Señores de Señores. No me voy a cuadrar a los pasajeros. Cuádrate con el Señor y Él te va a respaldar. Siempre lo hará. Vamos a entrar en el segundo lugar. Regresamos nuevamente al libro de Marcos y vamos a finalizar el versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente: y los espíritus inmundos, o sea, demonios, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y desarrollamos este punto. El espíritu inmundo dijo: tú eres el Hijo de Dios. Aquí hay una advertencia, hermanos, una advertencia abismal. Tuve una conversación con un hermano querido aquí, no diré el nombre, que ha tenido experiencias fuertes con personas que han tenido posesiones demoníacas. Y hermanos, el diablo, Satanás, son gente astuta, son gente manipuladora, y ellos anhelan estar en posesiones de cuerpos, porque es lo que quieren. Ellos quieren placerse en maldad y ver al hombre totalmente enterrado, como el endemoniado de Ganadero. ¿Se acuerdan que se iba a las tumbas, se laceraba, se golpeaba, lo amarraban? Eso es lo que quiere el enemigo. Se presta bonito, pero son manipuladores. Está llegando nuestro Padre Celestial poniendo orden, y de una vez los espíritus inmundos dicen: tú eres el Hijo de Dios. Manipulación. ¿Será que el demonio se convirtió? Uy, pastor, diga, búsqueme la cita para ver si el demonio se fue para el cielo. ¿Cómo que se fue para el cielo? Ellos fueron creación de Dios y decidieron levantarse contra Dios y están destituidos por la eternidad. Así que aquí no es de que el Señor no quería que se descubriera porque era un agente 007. Para nada. Él no quería alabanza y gloria del enemigo. Yo quiero que me alabe el espíritu y en verdad. No tú, si tú estás desechado. Cállate. Y en varias situaciones usted ve que él decía: guarda silencio, cállate, sal de ahí, vete para allá. Y aquí los mandó a callar. Y aquí, hermano, hay una advertencia. Puedes estar en un lugar y te van a decir: que predique el pastor Ricardo. ¿Y quién está diciendo eso? El mundo. Somos showman. Qué bien se siente predicar aquí. ¿Cómo me quieren? Una vez prediqué allá en Estados Unidos. Todavía no era pastor. ¿Te acuerdas, Gabriel? Una iglesia chiquitita que buscaban al Señor de corazón. Y solamente me paré. Tenemos a un invitado de Panamá. Yo decía: oye, ¿dónde subió el artista? Soy yo. Hermano, busquemos la Biblia. Y va.
Y empecé a predicar. Cuando acabé, había una fila enorme. Y dice el pastor, no pongas allí porque ellos quieren saludarlo. Bueno, ¿qué tal, hermana? Y te dije, ¿qué es esto? ¿Y qué tiene que decirme para mí? Dios te bendiga, hermana. ¿Pero qué más? Sigue haciendo la voluntad de Él. ¿Y qué más? Como que qué más. Totalmente nuevo para mí. Gabriel en su juventud pasó por situaciones por eso. Veníamos bromeando en el carro y me decía, ¿cómo te sentiste? Te sentiste así como, pero a la vez raro. Claro, me sentí totalmente extraño. Y hermanos, tristemente se alaba al hombre. Tristemente se exalta al hombre y no se busca a Dios. Y aquí este enemigo, este espíritu inmundo, quería manipular, pero es que no quería irse de allí. ¿Y cuál es la forma más manipuladora de hacer? Tú eres el Hijo de Dios. Me encanta escucharte. ¿Qué me encanta escucharte? Que sal de aquí, Satanás. Que no nos adulen, que no nos endulcen el oído. Yo sigo a Ricardo Fernández. Te reprendo, Satanás. Usted sigue a Cristo. Ricardo Fernández es un mero instrumento que ahorita mismo estoy el turno al bate. Pero si yo me voy, sea con Cristo, ojalá, o muera, aquí se levanta alguien. Porque nadie sigue al hombre, deben que seguir a Cristo. Y vamos a ver cuenta aquí, hermanos, un versículo bíblico muy parecido para que veas la reacción del apóstol Pablo. Vámonos a Hechos 16. Muy parecido aquí. Así que, hermanos, cero exaltación del enemigo. Cero. Hechos 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Miren esto, hermanos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esta hermana va a dar escuela dominical el otro domingo, definitivamente. Oye, pero mira esto. ¡Qué bendición! Te quiero, hermana. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, muchos días, hermanos. Esta muchacha, con espíritu de adivinación, se pasó diciendo: son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Mas, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí está. Hermano, que no te engañe el Dios te bendiga. Eso no te debe engañar. Que no te engañe que te digan: oye, qué linda es la Biblia, cómo la disfruto. Que eso no te engañe. Por los frutos los conoceréis. Y hermanos, el fruto puede estar uno igualito al lado y van creciendo. Tarde o temprano el que es imitador se queda estéril. El que es verdadero va a dar fruto. Así que, hermanos, el lobo cuando entre, lobo será. La oveja es oveja. ¿Y cuál es la meta de la oveja? Que ese lobo se convierta en oveja. No que la oveja imite al lobo. ¿Qué es eso? Tú con condición de oveja, haciendo papeles de lobo, no va, ¿verdad? Hermanos, que esto no nos cambie. Y el Señor Jesús obviamente no iba a cambiar a estos demonios diciéndole: tú eres el Hijo de Dios. Seguimos, hermanos. Verso 13 al 19 de Marcos 3. Cuando pasa esta situación que el Señor dice silencio, los reprendía, dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios: a Simón,
a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hermanos, yo cuando llegué a esta porción, yo digo, ajá, ¿qué digo aquí? Si aquí están los nombres de los discípulos, o sea, ¿qué digo? ¿Qué más puedo añadir? Hermanos, ¿cómo se aprende nada más en esta lista? En el libro de Mateo, en el libro de Lucas y Marcos aparece el listado de los discípulos. Juan no lo toca, pero hay diferentes cosas que cuando lo unes tienes el panorama completo, y quise compartirlo con ustedes. En primer lugar, hermanos, cuando el Señor escoge a sus discípulos, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice que oró toda la noche para escoger a sus discípulos. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que cuando usted y yo vamos a tomar alguna decisión, mejor oremos, consultemos al Señor y no tomemos decisiones a la ligera. Así que vamos a leerlo brevemente. Y vamos a leer varios versículos, hermanos, pero cortitos, para enriquecer esta lista de los discípulos. Lucas 6, 12, dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Predicar la palabra de Dios, nada más. No un título. No un título. A veces nos llenamos, yo soy el líder de tal ministerio. Usted es un siervo del Señor, así que ni siquiera diga líder. Usted es un siervo encargado de tal ministerio. Porque la palabra líder ni siquiera aparece en la Biblia. Siervo sí. ¿Y siervo quién es? El esclavo, el primer obrero que se fija en el Señor y que no busca protagonismos. Así que esa era la misión de ellos. Y entramos aquí en materia, hermanos, con cada discípulo. Simón, hay una serie que se llama The Chosen. Oye, está buena, muy buena. Y me dice una hermana querida, me encanta Pedro. Me encanta el personaje de Pedro. Y hermanos, dentro de los discípulos, mi favorito es Pedro. Y no lo digo por la serie, lo digo por la lectura, porque yo soy Pedro. Yo soy este Pedro de que ama al Señor con todo su corazón y en algún momento lo niega. Yo soy el Pedro que dice, Padre, sin ti nada puedo hacer. Y de repente cuando pasa alguna situación, saco una espada para defender al Señor. O sea, yo defendiendo a Dios. Yo soy ese Pedro que cuando caminaba por el agua decía, Señor, separado de ti nada puedo hacer. ¡Qué bendición! Pero cuando empecé a ver las aflicciones, ¡pum!, me hundí. Yo soy ese Pedro que dijo, quiero servirte, pero lo negó 3 veces. Y el Señor lo restauró. Cada discípulo tiene una particularidad. Pero yo pienso que el que más se parece a nosotros es Pedro. Y gloria al Señor que fue así. Porque Pedro nunca dejó de ser Pedro. El Señor te ama tal cual como eres. El Señor nos cambia el corazón, nos lava la mente, pero sigue siendo tú. Hermanos, si te venden la idea que en la iglesia te van a lavar el cerebro, no sé qué Biblia leen. Sigue siendo tú, pero conforme a la imagen de Dios. Es muy distinta. Entonces Simón, hermanos, era su nombre, y el Señor le pone como sobrenombre Pedro o Cefas, y eso significa roca. ¿Ok? Citas bíblicas, hermanos. Vámonos a Juan, porque todo, hermanos, hay que sustentarlo en la Biblia. Juan 1, 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Aquí todavía está Juan el Bautista de heraldo con el Señor, y entonces ya Jesús estaba a la luz y estaba toda esa confusión, pero ¿quién es? Y habían discípulos de Juan el Bautista. Y dice Andrés, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan
y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. Así que, hermanos, Cefas y Pedro significa lo mismo, pero también eso significa roca. Cita bíblica, vámonos a Mateo. Mateo 16, verso 15 al 18. Mateo 16, verso 15 al 18. Y hermanos, si tienes tu Biblia, siempre subraya, hermanos, usa tu Biblia, desgástala. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este es el verso: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ese Pedro allí de ese versículo significa Petros. Petros, tú eres Petros. Y Petros es roca. Y dice: y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, ahí vemos, el Señor cambia tu nombre y te pone un nuevo nombre. Antes eras tinieblas, oscuridad, ahora eres luz. ¿Y cuál es tu fin? Predicar la palabra de Dios y ponerla en una roca para que cuando vengan las tormentas no se caigas a casa. Pero si tú fundamentas en arena, hermano, te fuiste. Mira que este Petros y Petra no significa arena, significa roca. Y tú y yo estamos en la roca inconmovible. Seguimos el listado, hermanos. Aquí en pantalla vemos a Jacobo, hijo de Zebedeo. Este hijo de Zebedeo también tenía un hermano que es Juan. A ellos le dijeron Boanerges, que significa hijos del trueno. Pregunta: ¿por qué le hicieron Boanerges? Aquí está la cita bíblica. ¿Por qué le dijeron hijos del trueno? Resulta ser que estos hermanitos tienen una relación hermosa. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que salen en la Biblia siempre están juntos. Hablaba el viernes con una hermana y qué lindo es cuando tú ves una relación de hermanos estrecha y tú dices: oye, qué lindo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan eran inseparables. Vamos a ver el libro de Lucas 9, 51 al 56. Por este evento, entonces, quedan ellos titulados los Boanerges, hijos del trueno. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, o sea, los hijos de Zebedeo, dijeron: Señor, hermano, ellos no están exagerando aquí, esto fue una solicitud formal. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, yo no me imagino este tipo de solicitud. Oye, ¿cómo es? O sea, lo quiere barrer, pues. ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? Bueno, no sabes lo abominable que es para mí estar en tu casa. Pero bueno, el Señor me dijo que entrara. O sea, eran así. Y estos hermanitos estaban... Señor, tenemos una pregunta. Mira, nosotros tenemos la potestad para orar a nuestro Padre Celestial, que es tu papá. ¿Será que los consumimos en fuego? Increíble, pero cierto. Y este tipo de preguntas, hermanos, las hacemos nosotros. No crean, Señor, Padre, yo confío en tu palabra. Tú eres justo, la palabra de Dios, tuya es la venganza. Oye, ¿tú cómo estás orando? Tuya es la venganza, Señor. Tuya es. Padre, si es tu voluntad, llévatelo.
Amén. ¿Qué clase de oración? ¿Qué es eso? Que lo atropelle un tren. Señor, y si no te lo quieres llevar, yo te lo mando, Padre. Yo te lo mando. Oramos así, hermanos. Hay gente también, Señor Padre, yo quiero a la esposa de él. Señor Padre, que el esposo se muera. Yo soy la futura cabeza esa. Y los tipos orando. Uy, no se muere. ¿Qué es eso? Hermano, hay una clase de locura, unas oraciones que tú cuando las escuchas, tú dices, no puede ser. No puede ser. Pisa el carro. Te lo dio el Señor, todavía no, es que no te sentaste. Tienes que sentarte. ¿Ya te lo dio? No. ¿Algún pecado oculto tienes? Vamos a orar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Se ve en las cosas de Dios. Y que el Señor nos reprenda ese poco de actitudes. No totalmente que lo reprenda. Verso 55. Entonces volviéndose él, le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Una reprensión fuerte. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y la persona primera que el Señor se reveló que era el Mesías, ¿a quién fue, hermano? A una mujer samaritana. Yo soy con el que hablas. Mira que cuando llegan los discípulos quedaron en shock, como que ¿qué hace el maestro hablando con una mujer y samaritana? Shock. Y este era el shock que tenía Jacobo y Juan. Seguimos. Andrés. Este Andrés es el hermano de Simón Pedro. Recuerden que estamos basados en Marcos. Y en los otros ponen a Simón y Andrés pegaditos como hermanos, pero Marcos no lo está diciendo así. Así que Andrés este es el hermano de Simón. Y Andrés hizo varias cosas lindas. Él fue el que trajo a su hermano a los pies del Mesías, que lo leímos hace poquito. Y lean también lo que él hizo en Juan 6. Juan 6, 8 al 9. Este fue cuando el Señor hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, sin contar mujeres y niños. Y cuando el Señor dice, oye, quiero que les den de comer. Felipe sale en el verso 7, oye, aquí hay 200 denarios. Pero el verso 8 y 9 dice, y uno de sus discípulos, Andrés, hermanos de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Él fue diligente y encontró a alguien y lo llevó a Jesús. Así que este es Andrés. Felipe y Bartolomé. Ok, ese Felipe es el que está aquí, que fue el que dijo que tenía la plata de los 200 denarios. Y Bartolomé, ¿saben quién es, hermanos? Natanael. Bartolomé es Natanael. Tanto en Mateo, Lucas y Marcos no aparece la palabra Natanael, aparece Bartolomé, pero ese es Natanael. ¿Y quién fue ese Natanael? El que dijo, he aquí un verdadero israelita. Vamos a buscar la cita bíblica. Juan, ahí mismito, vámonos al capítulo 1, verso 43 al 51. Y dice, y aquí está Felipe, otros amigos inseparables. Estos no eran hermanos, pero eran súper amigos porque siempre se cuentan como juntos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas delante de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí. Y ese Rabí es con R mayúscula,
O sea, lo reconoció. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y lo reconoció después de la reprensión. Y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo del erar, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y efectivamente vio, porque de allí decidió seguir a Cristo y formó parte de los 12 discípulos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Seguimos con la lista. Mateo, ya ustedes saben, el ex publicano. El Señor nada más le dice, sígueme, y él dejó todo y le siguió. Tomás, pobrecito, ¿verdad? Que Tomás todos lo reconocen, ¿por qué, hermanos? Tomás, ¿el qué? El incrédulo. ¿Sí o no? Tú hablas siempre del discípulo, oye, Tomás, ¿qué pasó? El incrédulo. Uy, el hombre quedó marcado por la eternidad. Pero bueno, pues es una cita que lo resalta a él para que veas cómo tú y yo somos. Quiero tocar para creer. Ya recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero no siento un fuego. Sí, ya lo tienes. Siempre es la emoción, el tocar, el ver. Prosperidad. A veces pensamos que el ser próspero económicamente es lleno de bendición. No, tuviste una dicha de tener un buen trabajo. Gloria al Señor. Pero eso no quiere decir que sea de bendición. Hay gente que tiene menos y tiene una relación más estrecha con Dios. Así que, hermanos, Tomás, tristemente como el incrédulo, vamos a leer su pasaje, Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, no solamente era ver, porque si el Señor hace así y así, y tú ves esa cuestión, yo creo que ya basta. No, yo quiero ver, tocar, meter. Hay muchos creyentes así. ¿Y sabes qué promesas me duelen escuchar? Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que te serviré. Y si el Señor está permitiendo que ese aguijón, como tuvo Pablo, se mantenga allí, entonces no le vas a servir. Señor, si tú me haces este milagro, nadie me saca de la iglesia. ¿Lo has escuchado varias veces? Muchas veces. Señor, si tú haces esto o aquello, yo creeré en ti. Triste pero cierto. Ver, tocar, meter. Porque cualquier cosa no, puede ser que se hizo la herida. Pero aquí es algo. Y él dijo, entonces no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Por eso que es bueno que tengan su Biblia y subrayen. Él tenía cuerpo glorificado, podía traspasar las paredes, pero era cuerpo. Pastor, ¿puede ampliar eso? No puedo ampliar, es lo que está aquí, créanlo por fe. Ya, yo que voy a... Fantasma, no era fantasma, tenía cuerpo, pero pasó por las paredes, pues ¿qué podemos hacer? Ahí lo dice la Biblia. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Imagínense la situación, hermanos, pasa a vosotros y de una vez, porque el Señor siempre te habla a ti de forma personal. Como en este mensaje, el Señor te habla a ti de forma personal. De una vez, entrando paz, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Nuevamente nos vamos al primer punto. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. No lo podemos engañar, hermanos queridos. Así que seamos honestos y sinceros con Él. De una vez le dijo las cosas como son. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío.
Y lo está diciendo con mayúscula porque lo creía. Y todos los discípulos de Cristo fueron mártires, pero fueron humanos en algún momento. Por eso que tú y yo somos reflejados en los caracteres del discípulo. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros tuvimos que ir a Jerusalén para ver la tumba vacía, para saber que Cristo resucitó. No, pero ¿por qué hemos creído? Por fe. Y somos sellados por el Espíritu Santo y sabemos que mi Padre vive y que vamos a estar con Él. Bienaventurados los que creen sin ver. Gloria al Señor. Seguimos con los listados. Simón el cananista. Así que hay otro Simón, pero ya sabemos que decían Pedro o Cefas, y aquí el cananista, pero también es conocido como celote. Lucas 6, el verso es 6, verso 15. Dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado celote. En Mateo y en Marcos dice Simón el cananista. En Lucas le dicen celote. Así que ya saben que ese Simón se conocía como el cananista o celote. Y aquí viene otro. Tadeo es un discípulo. Ese Tadeo es hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, Tadeo tiene 3 nombres. Tadeo se le conoce como Lebeo y también como Judas. Impresionante, ¿ah? Entonces, cuando tú ves la lista y no escudriñas, y tú estás en Mateo, tú ves los discípulos, ¿no? Gloria al Señor. Y te vas para Marcos y ves, oye, ¿qué pasó aquí? No eran 12 discípulos, fuimos engañados. Hay más, porque hay uno que se llama Lebeo, otro Judas y otro Tadeo. Y hay uno celote, uno cananista, y empiezas a multiplicar un mismo que tiene diferentes nombres. Hermanos, este Tadeo, hermano de el Jacobo de Alfeo, porque estaba el Jacobo de Zebedeo. ¿Vieron cómo uno se va aprendiendo el asunto? Por eso que hay que escudriñar, hermanos. Y Jacobo, ¿qué significa, hermano, también? Santiago. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Santiago? Sobrenombre de Jacobo es Santiago. Pero bueno, el Señor nos pusieron aquí varios Jacobos. Entonces, vamos a ver la cita bíblica. Un momentito en Mateo 10:3. Mateo 10:3. Dice así: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Pero aquí me está diciendo que es hermano de Jacobo hijo de Alfeo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces váyanse para Lucas un momentito. Lucas 6, 15 al 16. Lucas 6, 15 al 16 dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y este Jacobo es el de acá arribita, no el otro, porque ya el otro tenía un nombre, su hermano, que era Juan. Así que qué lindo es la Biblia, me encanta. Y de verdad, cuando yo dije: Señor, ¿qué digo aquí? El Señor: vas a decir esto, hijo mío. Y me divertí haciendo la comparación, y tuve que agarrar un cuaderno y apuntarlos, y entonces hacer el crucigrama, y me lo aprendí todo. Gloria al Señor. Así que esto es una bendición. Y Judas Iscariote, hermanos, no voy a hablar de él. No, de verdad no me interesa hablar de ese hombre. Es que cuando vamos a buscar el pasaje cuando se ahorcó, no. Como cuando Jesús reprendió a los demonios: ¡ay, cállate! Shh, yo no voy a hablar del traidor. En su momento hablaremos de él, pero él fue el que lo entregó. Ya. Fin de la conversación de los discípulos. Doctrina, hermanos queridos, y con esto terminamos. ¿Qué doctrina podemos sacar aquí? Fácil. Jesús dijo una vez: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces tú y yo trabajemos para el Señor. Vamos a ser recompensados. El Señor nos
tomó por su sangre preciosa cuando le dijimos, Señor, heme aquí, te amo, perdóname, quiero ser tu hijo. Y cuando nos constituimos hijos de Él, ¿qué somos usted y yo? Discípulos del Señor. ¿Y cuál es nuestro deber? Predicar la palabra del Señor, para que todos procedan a arrepentimiento. Así que, hermanos, si Jesús dijo, si mi Padre está trabajando, yo también, tú y yo no paremos de trabajar. Desgastémonos en el Señor, disfrutemos este bello tiempo que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor mío. Gracias, Padre, por estos versículos que nos has regalado en esta primera parte del mensaje titulado El Hijo de Dios. Padre, yo no te quiero buscar para agobiarte, Señor, para oprimirte. Yo te quiero buscar en espíritu y en verdad, Señor mío. Te agradezco de todo corazón, porque tienes cuidado de mí, Señor, tienes cuidado de nosotros. Padre, yo quiero tener una relación estrecha contigo, una relación íntima, Señor. No una relación de resolver el momento y después perderme. Perdóname, Señor, perdóname si en algún momento he estado en esa situación. Gracias, Padre, por estos bellos listados de discípulos que te siguieron, Señor. Y tengo que dar gracias a Dios hasta por Judas Iscariote, porque estaba dentro del plan que tenías que morir, derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque tu palabra, Señor, se cumple sí o sí. Y utilizas hasta el enemigo para glorificarte, Señor mío. Padre, yo quiero ser tu discípulo. Quiero predicar tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque me has dejado claro que cuando tenemos que tomar alguna decisión, Señor, debemos orar, Señor, y no tomar decisiones a la ligera, para evitar futuros golpes, Padre mío. Gracias, Señor, por este bello momento. Y te entregamos, Señor, el resto de la tarde, Padre mío. Gracias, Padre, por lo que hemos podido venir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.